Percibí cuchicheos cuando el maestro, con paso solemne, se dirigió hacia la bema, el estrado en el que fue colocada la migdal, una pequeña mesa sobre la que se depositaban los rollos de la ley. Vestía la túnica blanca, impecable, y el manto color vino. El cabello, bien peinado, caía sobre los poderosos hombros. Presentaba el rostro bronceado y la barba recortada. Estoy seguro de que Jesús captó el ambiente hostil de la asamblea. En mi opinión, aquel acto marcaría el principio del fin de la vida pública o de predicación del Hijo del Hombre. Estábamos asistiendo, sin saberlo, a la mayor crisis vivida por el Galileo hasta esos momentos. Todos contra el carpintero loco. Ese era el espíritu que se respiraba en aquel lugar en la tarde del histórico 30 de abril del año 29. Estábamos a menos de un año de su crucifixión. Después lo supimos. El día anterior, los fariseos y saduceos habían tratado de convencer a Jairo para que prohibiera el discurso de Jesús en la sinagoga, pero el funcionario se mantuvo firme. Tarfón, uno de los ayudantes, abrió el tif, el armario que contenía los rollos de la ley, y rescató un estuche de madera. En la caja se encontraba el pergamino elegido por el rabí para la lectura inicial. El individuo retiró la funda de lino que lo cubría y procedió a desenrollar el libro, y mostró parte del texto. La congregación, al contemplar las columnas, en tinta negra, con las letras cuadradas del hebreo sagrado, suspiró hondamente. La palabra de Dios, susurraban emocionados. Tarfón alzó el rollo por encima de su cabeza y se dirigió hacia la asamblea. Todos pudieron contemplar la escritura, y los suspiros se hicieron más intensos. La ley, decían, la palabra de Yahvé, bendito sea su nombre. Entonces empezaron los gritos y los vítores a la Torá, la ley. El funcionario se paseó frente a los bancos en los que se sentaban los principales y terminó regresando a la bema. Subió a la tarima y depositó el rollo sobre la mesa. Procedió a buscar el párrafo seleccionado por el Galileo y, tras encontrarlo, dirigió una mirada a Jolí, el Rosh Knesset, o archisinagogo de Nahum. Este asintió con la cabeza y el silencio se sentó en la sala. El maestro se acercó a la mesa y comprobó que el texto señalado por el dedo índice izquierdo de Tarfón era correcto. Después paseó la mirada sobre la expectante concurrencia y dejó rodar un silencio de 5 segundos. Y empezó a leer. Mejor dicho, empezó a cantar el texto. La voz cálida y profunda del Hijo del Hombre se derramó e inundó los corazones. Y me pregunté una vez más, ¿quién puede desear matar a alguien tan dulce y maravilloso como aquel hombre? La respuesta llegó al momento. Los malparidos y los que viven en la oscuridad. Jesús cantó parte del capítulo 28 del Deuteronomio. Pero sucederá que si el pueblo no obedece la voz de Dios, con seguridad vendrán sobre ellos las maldiciones. El Señor traerá contra ti una nación desde el extremo de la tierra. Pondrá sitio a todas tus ciudades, y sucederá que llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas. Par 10. No me había fijado. En esos versículos 15 al 68, el libro anuncia la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito, año 70 de nuestra era, y el maestro continuó con los profetas y llegó a Jeremías. Si no atendéis la palabra de mis siervos, los profetas, yo os maldeciré. Mas sabed que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre este pueblo, porque en verdad el Señor me envió para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Quedé perplejo. Las palabras de Jeremías, pronunciadas siglos antes, hacia el 645 antes de Jesucristo, resultaron proféticas, y el maestro las cantó con especial énfasis. Él sabía. Jesús concluyó la lectura de la ley, hizo una breve pausa y procedió a la parte final de la ceremonia.
la lección en la que el darshan o predicador exponía sus ideas sobre lo cantado. El meturgeman o traductor se dispuso a hacer su trabajo, pero el rabí hizo un gesto con la mano izquierda, haciéndole ver que no era necesario. No hablaría en hebreo sagrado, lo haría en arameo y haciendo maftir, es decir, con palabras sencillas y luminosas. Aquello no gustó a los notables y mucho menos a los santos y separados, los fariseos. La ley exigía que el orador se expresara en hebreo, pero el rabí ignoró los cuchicheos y empezó a hablar con decisión. Habéis escuchado lo que hicieron a Jeremías. Lo ataron con sogas y lo encerraron en un calabozo, con barro hasta las axilas. Hoy deseo preguntaros, ¿qué harán las castas sacerdotales y los líderes religiosos de este pueblo con aquel que se atreva a advertirles de su ruina espiritual? ¿Queréis también condenar a muerte al maestro que se atreve a proclamar la palabra del Padre Azul? Los cuchicheos subieron de tono, pero el Galileo, valiente, prosiguió. ¿Qué es lo que buscáis como prueba de mi misión en la tierra? He dedicado mi trabajo a los pobres. Nunca me metí con vuestro poder y vuestras influencias. Los notables y saduceos se removieron, nerviosos. Me he limitado a proclamar la buena nueva. Continuó. Estoy aquí en el mundo para revelar a mi Padre y establecer la hermandad espiritual entre los hombres, los hijos de Dios. Algunos estallaron. ¡Blasfemo! Pero el Galileo no se inmutó y siguió en un tono afable y firme. Muchas veces os he recordado que mi reino no es de este mundo. Mi Padre, sin embargo, os ha concedido toda suerte de portentos materiales. ¿Qué más queréis? ¿Qué nuevo signo buscáis? En verdad os digo, y señaló a los que ocupaban las primeras filas, que ha llegado el momento de elegir. Yo os digo, como Josué, elige a quién servirás. Se hizo un incómodo silencio. En verdad os digo, prosiguió con audacia, que los que contemplaron la multiplicación de los panes y los peces no buscaban llenar su alma, solo perseguían llenar el estómago con pan fácil. Pero yo os declaro que esta no es la misión del Hijo del Hombre. Hizo otra pausa y arremetió con fuerza. He venido para proclamar la libertad espiritual y enseñar la verdad eterna. Estoy aquí para refrescaros la memoria. Sois hijos del Padre Azul. Sois eternos, hagáis lo que hagáis y digáis lo que digáis. Los fariseos que permanecían sentados en los bancos se pusieron de pie y levantaron los brazos bramando. ¡Blasfemo! ¿Quién eres tú para hablar así? ¡Acabad con él! Pero el maestro hizo como que no había oído y dulcificó su tono un poco más. Hermanos, no anheléis la carne, que perece. Buscad la verdad espiritual. Un día me preguntasteis, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo la obra de Dios? Y yo os dije, esta es la obra de Dios. Creed en aquel que ha sido enviado por Abba. Y señaló su pecho con el dedo índice izquierdo. ¡Blasfemo! Reaccionó la concurrencia. ¡Está loco! Entonces Jesús levantó el brazo izquierdo y señaló un relieve labrado en una de las columnas. Todos volvieron las cabezas hacia el lugar indicado. Se trataba de una vasija con el maná, y el rabí hizo otra revelación sorprendente. ¿Creéis que vuestros antepasados comieron el maná en el desierto? Sonrió brevemente y declaró, pues no, ese era pan de la tierra, no pan del cielo. Mi Padre, en cambio, sí os está proporcionando el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Habéis contemplado mis obras y, sin embargo, ¿no creéis que procedo del Padre Azul? La respuesta unánime fue otro blasfemo gritado a coro, y el rabí terminó su discurso. Y ahora, permitid que declare, de una vez por todas, que he venido a la tierra para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Tomaréis el pan del Espíritu con el mismo entusiasmo con el que comisteis el pan de este mundo? Creo que no comprendieron, y el maestro no esperó respuesta. Descendió de la tarima y, decidido, se dirigió a la salida. Y así terminamos el audio del día de hoy. Yo soy Hassan.
la voz oficial del Logos Verbum. Si quieres alguna publicidad con mi voz, puedes contactarme a las direcciones que te dejamos abajo en la descripción y en el comentario fijado. Con gusto atenderemos tu solicitud. Gracias por escucharnos.